Ahora tenemos con nosotras Ana Martí Testón, profesora e investigadora en la Universidad Politécnica de Valencia, pertenece al Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte y al Instituto de Diseño y Fabricación. Cuenta con un doctorado en Industrias Culturales y de la Comunicación, un máster en Gestión Cultural y un máster en Fotografía. Es licenciada en Bellas Artes. Su campo de investigación se centra en las estrategias digitales para museos y entidades culturales, especializada en experiencias de usuario, realidad mixta y tecnología 4.0. Ha publicado artículos en revistas de impacto, además de otras publicaciones diversas. Muchísimas gracias, Ana, por aceptar la invitación. Ya estuvimos en el Congreso de Estrategias Digitales en Museos y nos volvemos a ver. Encantada, cuando quieras. En efecto. Un segundito que tengo que preparar unas páginas web. No me veis. ¿Me dais tiempo a prepararlo? Sí. ¿Y aquí? Vale. Vale, empezamos. Buenas tardes. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Gracias a Elena por la invitación y estoy muy ilusionada de poder estar aquí en esta jornada de documentación que ya lleva la 11ª edición y esperamos que pueda seguir, y con todos los esfuerzos que se están haciendo es impresionante. La verdad es que encantada, y en un museo como este, ¿no?, que también admiro mucho. Bueno, soy Ana Martí, como decía Elena, soy profesora en la Universidad Politécnica de Valencia y he venido a hablaros sobre técnicas de presentación y visualización, disfrute de fondos digitales de museos e instituciones culturales, un poco cómo compartir y disfrutar todos los fondos que ya están digitalizados, ¿no? No voy a hablar tanto de procesos de digitalización como ya más centrarnos en lo que pueda ser el disfrute o la contemplación de estos fondos. Yo soy profesora de fotografía, vengo de un departamento un poco ecléctico, estamos mezclados entre documentación, historia del arte y comunicación audiovisual. Yo soy más de la parte de comunicación audiovisual. Mi formación es más de fotógrafa, pero en un momento dado empecé a trabajar con digitalización de colecciones de fotografía, cuando hubo todo el auge de Europeana, de los fondos europeos que vinieron para digitalización, y a partir de ahí empecé a entrar en contacto con lo que eran colecciones de museos. Hice ya mi doctorado, la tesis doctoral sobre museografía 4.0, estrategias de comunicación para procesos inmersivos y en lo que pueda ser la exploración del propio patrimonio. Y a partir de toda la trayectoria que ya llevaba con este tiempo, pues nació un proyecto que es REMED, que ahora os contaré un poquito más de él también. Es un poco para que entendáis de dónde viene el proceso y un poco la relación con las jornadas en las que estamos, porque yo vengo más del área de comunicación. Y, en efecto, lo que sería la museología 4.0 o la museografía, porque al final todo es lo mismo, bueno, son procesos que se pueden mezclar.
sería un poco cómo incorporamos la tecnología digital actual, que está de la realidad virtual y aumentada, de la inteligencia artificial, de las bases de datos, de los metadatos, de todo lo que en la sociedad en la que estamos, cómo todo eso confluye en el museo y cómo el museo se debe adaptar para adquirir estas tecnologías de una forma, lo que nosotros buscamos sobre todo, muy naturalizada, es decir, que no suponga la tecnología una barrera para la contemplación o disfrute de los fondos patrimoniales y que a la vez suponga un valor añadido, ¿no? Porque muchas veces la tecnología se ve como algo forzado, como algo que viene y que viola, que disrumpe, y nosotros un poco lo que hacemos desde el grupo de investigación en el que estoy es trabajar por favorecer, ¿no?, el uso de todas estas tecnologías sin que tenga que ser hiriente o rompiente. Bueno, con todo esto, en plena pandemia nos encierran, nos cerramos en nuestras casas, cierran los museos, las bibliotecas, todo, y nos encontramos en casa y nosotros como investigadores de la universidad decidimos arrancar, recolectar datos para ver qué estaba pasando con la pandemia, con los museos sobre todo, y a partir de ahí, en vez de solo recoger información, decidimos también ofrecer. Somos un departamento de comunicación audiovisual, tenemos mucho conocimiento de comunicación, redes sociales, edición de vídeos, etcétera, etcétera, y vimos que podíamos aportar en ese sentido y empezamos a hacer, invitar a los museos a ser parte de nuestra red. En marzo de 2020 arranca este proyecto en pleno confinamiento con 125 socios de España, de museos españoles, y a día de hoy ya tenemos más de 1000 asociados de España y América Latina, sobre todo. Son profesionales del campo de museos que están interesados en conocer estrategias digitales para comunicarse entre ellos. La mayoría, os puedo decir que el 80% de los museos que forman parte de la red son museos pequeños y medianos. Eso es lo que le da el poder a REMED, la unión de gente que trabaja en instituciones pequeñitas, que tienen muy pocos recursos y que precisamente el estar en contacto con otras instituciones parecidas o ver qué se puede estar haciendo les ayuda a, y sobre todo en un momento tan crítico como fue la pandemia, pues estuvimos ahí para apoyar y para apoyarnos los unos a los otros, ¿no? También, para ver que lo que estábamos sufriendo lo sufrían otros. Uno de los objetivos de REMED, de la red, era consolidar este conocimiento a medio y largo plazo y establecerse como una red que pueda continuar en el tiempo, y entonces decidimos lanzar el Congreso CIMED, que lo tenéis ahí abajo, que este año ha hecho su segunda edición. Es un congreso que lanzamos a nivel internacional para tratar temas de la entrada de lo digital en instituciones culturales y sobre todo en museos. Haceros socios de REMED es gratuito, si no lo habéis hecho, hacerlo ya, meteros en la web, solo hay que rellenar un formulario y decirnos que estáis relacionados con tema de patrimonio o con tecnología o con museos, y os daremos de alta. Y entonces hemos hecho un grupo de Teams donde hacemos las reuniones virtuales, donde mantenemos informados con nuestras newsletters, etcétera. O sea, nosotros hacíamos encuentros semanales, empezamos haciendo encuentros semanales durante la pandemia, y posteriormente estos encuentros se hicieron cada vez como mini congresos, los empezamos a hacer mensuales, ahora los hacemos cada 2 o 3 meses, son temáticos, hemos trabajado tema de visitas virtuales, de vídeos en directo en redes sociales relacionados con comunicación también, pero también hemos hecho, por ejemplo, un día específico de tecnología y accesibilidad en museos, otro día específico sobre podcast y cómo poder utilizar los podcasts desde museos, etcétera. Entonces, vamos sacando temáticas, esto es gratuito y la gente viene. El CIMED ya sí que es un congreso más institucional, pero bueno, funciona muy bien porque, por ejemplo, este año hemos lanzado experiencias, viene gente de museos a contarnos qué experiencias están haciendo, y eso ha sido impresionante porque ha tenido mucha acogida de gente que ha visto qué están haciendo los demás, eso que no solo traemos al Museo del Prado para que nos cuente cuál es su estrategia digital, sino que el museo de no sé dónde, por ejemplo, el Museo del Aigües, que está cerca de Barcelona, se llevan un premio por la estrategia digital que están haciendo, ¿no? Y cómo lo están trabajando, cómo pueden estar haciendo un videojuego, un museo, etcétera, etcétera. Entonces, esa ha sido un poco la clave del éxito, y esperamos que siga y se mantenga. Es importante deciros que REMED está coordinado por un equipo de 13 personas,
que están trabajando semana sí, semana también en este proyecto y de una forma totalmente altruista. Nadie cobra, nadie cobramos por estar ahí en REMED y sobrevive gracias al esfuerzo de la gente que cree en este proyecto. Entonces, no, tampoco tenemos subvenciones y nos mantenemos gracias al espíritu de seguir y yo, por mi parte, por ejemplo, pues gracias a lo que recibo como investigadora. A partir de todo esto, también estamos planteando ahora HUME, un hub de museología experimental, del cual soy directora también, donde junto con Adolfo Muñoz, que es el codirector de REMED también, hemos decidido hacer una parte más material, aprovecharlo más para investigación, que es lo que hacemos nosotros, y crear una plataforma abierta a museos, a profesionales de museos y museos, a empresas que estén desarrollando tecnologías del sector y investigadores e investigadoras de otros centros, de otras universidades, que tenemos un laboratorio de realidad extendida, con gafas, con aparatos, con ordenadores potentes para hacer animación y videojuegos, y los ponemos al servicio de los proyectos que puedan surgir a partir de ahí, ¿no? Queremos experimentar, queremos colaborar con otras entidades y estamos abiertos y abiertas. Todavía no lo hemos inaugurado, pero estamos a punto. Pero bueno, vamos a meternos en el tema de la conferencia o de la charla. La tecnología ha venido para invadirnos, se ha masificado, el metaverso ya está aquí, lo ha dicho Zuckerberg, y los museos pues, y las instituciones culturales lo tenemos que asumir o no. Vamos a ver cómo lo vamos a ir digiriendo. El caso es que es una realidad disruptiva, de alguna manera, estas tecnologías, que han venido para quedarse y nos ofrecen otras realidades. Una realidad que puede venir a transformar la sociedad y la información en la que estamos, la información cómo se nos presenta. No sé si conocéis este vídeo, que sea así como muy de realidad, cómo la realidad aumentada llevada a un extremo nos puede saturar, ¿no? Si lo exageramos, y es verdad que en ese sentido la tecnología puede ser muy limitante, pero bueno, la inteligencia artificial, los que trabajáis en temas de archivos y de colecciones, puede ser brutal, ¿no? El poder relacionar unos datos con otros y hacer búsquedas inteligentes para, a partir de ahí, extraer otros significados, incluso que no podríamos estar imaginando. Ahora todo lo que está pasando con DALL-E y la inteligencia artificial para la creación de imágenes, ¿no? Yo doy clases en diseño y los diseñadores a los que les doy clases, igual dentro de 5 años ya no pueden trabajar porque lo hacen los ordenadores, o sí que tenemos todavía más sentido y seguiremos trabajando ahí. El caso es que todo esto ha venido, está afectando a la producción y visualización de contenidos digitales con la realidad virtual y aumentada de por medio, y vengo a hablaros un poco de todo ello, ¿no? Y cómo esto afecta al patrimonio y al esfuerzo que se ha hecho en la digitalización. Hemos hablado hoy de digitalización de colecciones, ¿no? Hemos hablado del reto de hacer de conservar estos datos, de introducirlos. Se han hecho esfuerzos ingentes, se han gastado mucho dinero en digitalizar y mucho tiempo también. Durante los últimos 10 años, muchas instituciones culturales han apostado por la digitalización. Antes de la pandemia ya se apostó por ello y se ha trabajado por conseguir que esto realmente llegue. Ahora, lo que yo me pregunto, y os pregunto aquí, y creo que quizá luego lo podemos debatir en las cuestiones de debate, es realmente este esfuerzo en la digitalización, más allá del campo de la investigación, que estoy a 100% de acuerdo que eso va a llegar y está, ¿ha tenido un rédito para la sociedad? ¿La sociedad lo está aprovechando? ¿Cómo se está aprovechando estos fondos digitalizados? ¿Realmente tiene un disfrute por parte de la sociedad o no? Bueno, pues un poco de esto venía a hablaros. Hay instituciones que van a la delantera en este tipo de estrategia, ¿no? De estrategia digital o de comunicación de colecciones. Tenemos el Smithsonian, una colección brutal que ya se ha digitalizado en su mayoría, no sé exactamente ahora qué número tienen de digitalización de su colección, pero sí que han gastado y se han focalizado en cumplir este objetivo. El Rijksmuseum fue uno de los primeros museos de arte en digitalizar toda su colección y ponerla en abierto al público. Claro, ellos lo pueden hacer, son un museo de arte que no es contemporáneo, pero bueno, sí que son procesos que han ido pasando y este tipo de instituciones son un poco quienes están en
Eso, el Smithsonian tiene digitalizados 2,2 millones de objetos de una colección de 138.000 millones. Claro, les queda, es lo que hablaba hoy también de la Biblioteca Nacional. ¿Cuántos años faltaría para digitalizar realmente todos los fondos de la Biblioteca Nacional? Pues, bueno, en esos proyectos estamos, no acabaríamos nunca. Con los cálculos que has dicho antes. Bueno, el caso es que estamos en ello y ya tenemos muchos datos digitalizados. Estamos en el proceso de digitalización todavía, pero ya hay mucho hecho, hay mucho digitalizado. Vamos a ver qué podemos hacer con ello. ¿Qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, el MarChive del Victoria Museum de Australia han hecho una base de datos en 360, que luego os explicaré un poquito más, para poder ver todos los datos de la colección in situ, pero de una forma un poco más dinámica. O conocéis el Google Art Project, ¿no? El proyecto de Google, donde también han invertido en hacer visitas virtuales a instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. La gente lo usaron durante la pandemia, ¿no? Durante algunos días. Esas audiencias, las audiencias online, las audiencias que están al otro lado del museo, que vienen y visitan nuestra página web, ¿qué están consultando? ¿Por qué vienen? ¿Por qué entran? O sea, y además existen, porque hasta antes de la pandemia yo creo que para muchas instituciones prácticamente eran obviables. Contaban a las visitas presenciales y las visitas virtuales prácticamente no eran tan importantes. A partir de ahora, cada vez más las visitas virtuales sí que tienen un peso y por ellas hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo de poder compartir y explicar. Lo que pasa es que muchas de estas colecciones, y voy a ser crítica, os voy a meter caña, están planteadas como muy jerárquicamente, como si fueran bases de datos, ¿no? De documentación, de documentalistas quizá. Yo vengo de la comunicación, soy de la otra rama, pero si esas relaciones que tenemos abajo mucho más de raíz, con todo lo que viene ahora con la inteligencia artificial, si podemos generar esas relaciones más improvisadas entre los datos, podríamos conseguir algunas relaciones que ni hemos pensado, ¿no? Mucho menos jerárquico. Y a partir de esas relaciones podría llegar experiencias que no habíamos pensado. ¿Qué es lo que pasa con las limitaciones? Pues que la mayoría de las visitas virtuales a las páginas web de los museos o a las visitas virtuales de museos que entras navegando a una visita virtual no fomentan el interés en la colección y está demostrado por estudios de audiencias que la gente utiliza menos de un minuto en visitar esas páginas y al rato enseguida se pasa a ver la red social que tienen al lado o a hacer otra cosa. No conseguimos retener a esas audiencias en nuestras páginas web, con nuestros contenidos. Es decir, hemos gastado una cantidad ingente de dinero y tiempo en digitalizar las colecciones, pero no llegamos a la gente. ¿Por qué no llegan? ¿Por qué no se quedan ahí viendo un capítulo tras otro como si fuera una serie de Netflix? Porque quiero ver el próximo capítulo que saque mi museo en vez de quedar... porque realmente competimos con eso, no podemos obviarlo. Competimos con el tiempo libre de la gente. Y competimos con otras actividades de ocio y tiempo libre. Y las pantallas, y estamos detrás de una pantalla, con lo cual tendremos que utilizar tecnologías que nos ayuden a llegar a todo ello. ¿Qué pasó con el COVID-19? Que la tecnología, por fin, ya podemos decir que ha entrado en el museo, ya está. O sea, ahora ya no lo podemos obviar, ya no podemos decir, no, no pasa nada, sí que pasa. Si no tienes todas... O sea, determinadas redes sociales, si no tienes una página web, si no tienes determinadas cosas, no estás, no existes. Entonces, si quieres existir, tienes que estar. Se hicieron muchas bromas, ¿no? Empezamos a trabajar con lo del el papel higiénico. Lo primero, y desde Remed, reconocer el esfuerzo que han hecho y que habéis hecho los profesionales del sector por sacar a flote la institución, por de repente comunicar... sacar los objetos digitalizados que ya teníais, ¿no?
muchas instituciones de repente empezaron a sacar aquello que ya tenían ahí, desempolvarlo y empezar a comunicarlo y se empezó a experimentar. Y lo primero es empoderamiento de los profesionales que hicieron cosas que no habían hecho hasta el momento y que lo hicieron voluntariamente y ni se les pidió, pues chapó, ¿no? Yo ahí me quedé alucinada y creo que a partir de ello podemos aprender mucho, porque un museo es sus profesionales, es las personas que están ahí detrás, y precisamente la pandemia nos sirvió para eso, para ver que detrás hay personas, que no son máquinas, que no son instituciones. El Getty Art Challenge, no sé si os llegó, pero hicieron esta broma de reproducir obras de arte con el papel higiénico y no sé, tuvieron mogollón de éxito en Twitter y en otras redes sociales. ¿Por qué no? Nos podemos reír y lo podemos hacer. Pero realmente fueron 4 días de gloria, 4. O sea, fue así. Todos tuvieron un pico, lo veríais vosotros en vuestras instituciones, un pico de visitas virtuales porque la gente estaba aburrida y no sabía qué hacer. Ay, ¿por qué no entro a este museo? ¿Por qué no entro en las redes sociales? Pero luego, incluso en la pandemia y el confinamiento, empezó a bajar. Y volvimos a la normalidad. Y ahora, ya que estamos en la presencialidad total, pues como que ya lo digital, no sé, nos supera a veces. Entonces, es algo que sí que ha tenido y ha venido muy fuerte. Aquí tenemos a Javier de los Terreros en el Museo del Prado. Esos directos del Prado vinieron y han venido para quedarse, porque de momento sí que se han quedado. ¿Dónde está la del Prado? A ver, estaba por aquí. Ahí no la veo. Sí, vale. De todas formas, eso, han venido para quedarse. Os pongo aquí un vídeo. A ver, espera. Aquí. Un pequeño vídeo de uno de los directos que hacían en pleno confinamiento. Hoy estamos, con una de las conservadoras. Aquí. Espera. Perdón. Cuestiones técnicas de la vista del moderador, pero para que lo veáis un poquito mejor. Vamos con los directos aquí en el Museo del Prado, hacia un directo con una de las conservadoras que explicaba estamos realizando obras. de vídeos desde casa, ya que el museo permanece cerrado. Y vamos a contar con la presencia de Leticia Azcue, que es la jefa de conservación de Escultura y Artes Decorativas del Museo del Prado. La jefa de conservación de Escultura y Artes, hacerlo así, es que han editado un poquito el vídeo y entonces está el conservador hablando y luego te sacan planos de las obras en el propio museo, vuelven al plano donde está el conservador o la conservadora en su museo. Aquí han decidido partir la pantalla, ella te lo está contando. Yo esto lo hice para documentar, iba grabando qué pasaba con las redes sociales de distintas instituciones, porque era un momento un poco inédito, para ver luego qué quedaba, qué iba pasando. Y me parecía curioso o incluso del Rijksmuseum, que no sé si lo seguís en redes. ¿Por qué en el Rijksmuseum sale este comisario hablando desde su bici? Curator of the History Department at the Rijksmuseum. This cycling trainer was delivered yesterday. Already in the first week of my working from home, I ordered this device to stay at least physically fit. And it works fine. Eso nos dice que se compra una bici estática para estar en forma y nos va contando una obra, pero es que luego nos lo animan. The northern tip of the island of Novaya Zemlya. Now the route back home was blocked and they decided... Hay una pequeña producción audiovisual ahí, ¿no? Han animado el vídeo del mapa, han decidido trabajar ese tema, lo sacan a él con su webcam, el audio es malo porque se oye mal, porque está con su bici estática en casa, porque estábamos todos confinados, pero funcionó bien. Fijaros, es abril de 2020, pero realmente lo que a mí me encanta de esto es ver al curator en chándal encima de la bicicleta estática. O sea, no solo hemos descubierto que existen personas detrás de
esta institución, sino que encima van en chándal y hacen bicicleta estática, igual que yo podía haber hecho en el confinamiento. Son humanos, ¿no? Hay humanos detrás de los museos. Y realmente esto es el poder que tiene y el poder que se debería ahora aprovechar a partir de la pandemia, el empoderar a los profesionales de estas instituciones y decir, hay personas aquí detrás. Y esa es la gracia de los directos del Prado, que va el Javier de los Terreros entrevistando a los conservadores y a los restauradores y haciéndoles entrevistas por los pasillos para realmente comunicar que el museo está humanizado, que existen personas ahí detrás. No sé si conocéis la Galería Uffizi y su TikTok. ¿Lo conocéis? No, es un museo... a ver si funciona internet. Sí que lo veis, ¿no? Sí. Es un museo que era bastante anticuado, digamos, porque tenían este estigma de que su media de visitantes, la edad media de los visitantes era 50 y pico, casi 60 años, ¿no? Y entonces decidieron cambiarlo, querían acercarlo a la gente joven y contrataron a una chica y a un diseñador, un equipo de 2 personas, para que les llevaran el canal de TikTok. Entonces se dedican a hacer bromas, vídeos muy de broma, con las obras del museo por determinados temas. Musiquitas. He cogido uno cualquiera, os juro que no había elegido este a priori. Cogéis cualquiera y os reís. Y han tenido algunos que realmente han tenido mucho éxito. Fueron muy criticados. Fueron criticados porque había mucha gente... Los museos son instituciones tradicionales y entonces que de repente aquí nos pongamos a hacer bromas con los TikToks, pues sentó mal. Pero sí que funcionó. Realmente muchos aumentaron, no sé si en 300%, o sea, una burrada, los jóvenes que iban porque es que tenían 4 gatos y ahora sí que el 20% de las visitas eran de gente joven y empezaron a ir físicamente al museo gracias a los TikToks. Con lo cual sí que podemos, mediante todas estas estrategias, llegar a ese tipo de públicos. Realmente hay una oportunidad para vincularnos con las audiencias gracias a las tecnologías digitales. Vamos a aprovechar la tecnología para vincularnos con las audiencias. Está ahí para eso. Realmente si tiene que tener un significado también el museo es para esto. Vamos a hacer que eso llegue. Pero ¿qué retos tenemos? ¿Cuáles son los problemas que me vais a decir que tenemos? Vale, pero ahora vamos a la realidad. ¿Qué pasa? Las plantillas limitadas en lo digital. La mayoría de los profesionales que están en los museos e instituciones culturales tienen una edad media de 50 años, 40 y pico, 50, incluso 60, y en su formación no estaba la estrategia digital. Nadie les ha formado a tener una estrategia digital. A Remed nos lo piden, hacernos talleres de estrategia digital, los pagamos lo que sea, hacérnoslo. Claro, nosotros no somos una academia, pero sí que hemos hecho algunos cursos y algunos talleres porque nos lo pedís y es evidente, en las encuestas que ha hecho ICOM, lo que más salió evidente de la pandemia era esto, que se necesitaba una formación para los profesionales que están en activo. Y las instituciones no llegan a darse cuenta de esto. O sea, todavía nos falta un paso más, que es la formación de esos profesionales. Como hablábamos antes, no hay que tirarlos a la calle, hay que formarlos, hay que saber reorientar ese potencial, porque que un restaurador, por ejemplo, sepa algo de estrategia digital va a ayudar a que todo el conocimiento que tiene en restauración lo pueda aportar dentro de esta estrategia digital. Entonces, vamos a hablar un poco de eso, cómo todo el conocimiento que tenéis en documentación podría apoyarse de la comunicación para llegar realmente a un público más amplio. También tenemos el problema de la multitarea del personal existente. Lo digital ha supuesto que hagamos cosas que antes no hacíamos. El email nos tiene saturados y saturadas, pero también eso, decir hasta qué punto esto es mi competencia o no lo es, porque a mí me contrataron para hacer esto y esto y esto, y esto ya no entra dentro de mis competencias. Entonces ahí tenemos una limitación con muchos de los profesionales. La fobia a lo digital y los prejuicios. Muchas instituciones culturales y en el mundo del arte, que es de donde yo vengo, todavía más, ¿no? Lo digital está visto como algo, los raros estos de la informática y los videojuegos y 4 gatos más. Y a mí que me dejen con mis catálogos, con mis publicaciones, mis libros, mi investigación académica, ¿no? Más científica. Y lo digital está visto como algo que puede
menospreciar, ¿no?, el esfuerzo que hay por parte de estas instituciones. Y bueno, luego también tenemos muchos problemas con los derechos de propiedad intelectual, sobre todo en los museos de arte contemporáneos, y los tipos de colecciones. No es lo mismo una colección que otra. Pero sí que tenemos un potencial. El público ha descubierto el tema del digital en general, o sea, ya son híbridos, ya van con su móvil a todos lados, con lo cual esperan que este tipo de instituciones les den ese tipo de experiencias. Es que si ya me lo hace no sé quién, me lo hace la tienda de ropa, me lo hace no sé cuántas, no me lo va a hacer el museo. ¿Por qué no me lo va a hacer el museo si ya me lo están haciendo en todos lados? Y en lo que me voy a centrar hoy, sobre todo, es el potencial del storytelling. O sea, los museos, si tienen que ser algo, son storytellers, son narradores de historias. Esas colecciones tienen una capacidad impresionante para narrar, para contar. Fijaros, todas estas agresiones que está habiendo ahora sobre los museos son precisamente porque son entidades importantes, porque están ahí, la gente confía en ellos. Entonces, esa capacidad de narrar desde un puesto predominante, de alguna manera, con esa capacidad de institución que tiene, se tiene que aprovechar. Y luego la importancia de lo presencial, que lo digital no mina, no da problemas a lo presencial, es al revés, lo ayuda, lo hemos visto con el ejemplo que decíamos de las redes sociales del Museo Italiano, de la Galería Uffizi, ¿no? Realmente, con la estrategia digital conseguimos atraer a lo presencial y a lo real. Obviamente no es lo mismo un museo de arte que un museo de ciencias, y me daréis la razón. En cuanto a comunicación y difusión, por ejemplo, lo que decíamos, no digo que una de arte y una de ciencias, la de ciencias sea infinita, pero, por ejemplo, si entre una biblioteca y un museo, los museos tienen mucho más fácil la acotación de la colección. Una biblioteca tiene muchos más datos, bueno, depende qué de bibliotecas y qué museos, pero obviamente, por ejemplo, la mayoría de museos es una colección, las obras relacionadas, los datos relacionados con la colección, pero se digitalizarán antes los museos que las bibliotecas. Terminarán de digitalizar antes en todo ese proceso. La propiedad intelectual de las obras, lo que decíamos, es una limitación y es un problema que estamos teniendo. De hecho, por ejemplo, ahora hablaremos de Europeana. En Europeana se ha trabajado mucho por abrir los Creative Commons, pero también eso ha supuesto que se suban muchas imágenes sin miniaturas, y entonces ahí estamos encontrando un problema. Y bueno, cuando hablamos de museos de arte, pues tenemos que respetar al arte como un medio de expresión y comunicación, y esa relación íntima con la obra, del espectador frente a la obra, pues no es lo mismo que cuando estás en un museo de ciencias frente a un objeto que quizá puedes manipular o que sí que incita a otro tipo de procesos, ¿no? Y esto es importante, hay que tenerlo en cuenta cuando hacemos una estrategia digital para un tipo de institución u otra, ¿no? Ese valor de contemplación o experimentación también va a importar. Pero, de alguna manera, el museo no puede no tener presencia en lo digital. Lo digital ha venido para quedarse, va a haber un antes y un después de la COVID, y la sociedad ya está preparada para lo digital. ¿El museo está preparado o no? ¿Qué opináis? ¿Realmente hay un momento disruptivo, un antes y un después en el hecho de la tecnología digital en este tipo de instituciones, y a partir de ahora podremos decir bienvenida a la tecnología, vamos a hacer videojuegos, vamos a hacer experiencias, vamos a difundir el patrimonio? ¿O realmente hay algo que ha cambiado a partir de la pandemia para que nosotros aprovechemos? Realmente yo soy un poco escéptica, pero la brecha digital está en el museo, está en esas plantillas, está en la dirección del museo o de las instituciones, las decisiones que se toman, la capacidad de contratación, por ejemplo, y que todo eso se materialice, los equipos, los medios, los recursos, la inversión en tecnología digital, el trabajo entre departamentos, que realmente sí que se trabaje interdepartamental o no, que se centre en unas cosas. Esa brecha es con la que vamos a tener que trabajar y con la que seguíamos trabajando, pero realmente desde la pandemia sí que ha habido un poco de interés por todo esto moverlo. Voy a ver cómo voy de tiempo. Bien. Ay, perdón. Cuando se me ha ido.
aquí. Vale, cuando vamos a Europeana, vosotros habéis ido a Europeana, ¿verdad? ¿Lo usáis? Cuando vamos a Europeana, y yo lo hago con mis alumnos de gestión cultural, doy clases en el máster de gestión cultural y doy temas de digitalización en museos, y todos los años se lo digo, vamos a entrar en Europeana, venga, contadme, ¿qué encontráis? ¿Qué hacéis? Vamos a jugar. Ay, perdón, entras en Europeana y yo no tengo por qué tener ni idea de arte ni nada, y digo, vale, wow, 50 millones de objetos, vamos a ver qué quiero buscar. No se me ocurre nada, voy a poner casa, es lo que os decía, ¿por qué no poner casa? Y me saca unas cuantas imágenes, ¿vale? Y otras que no tienen nada, y un buscador a la derecha para que yo ponga información, pero es que no tengo ni idea de qué buscar. Yo, Ana Martí, investigadora de tecnología digital en museos con 2 másters, un doctorado, no tengo ni idea de qué buscar. A veces, es que quiero dejarme llevar, es que quiero que me enseñen, o igual sí que sé qué buscar, pero necesito un tiempo para encontrar qué es lo que yo quiero buscar. Entonces, yo no soy una investigadora de esta obra de no sé qué, sino que quiero que se me incentive para empezar a buscar. He puesto casa como podría poner zapato, como podría poner paisaje. Bueno, paisaje igual me salen más imágenes, vamos a ver. Nos la jugamos. Sí, paisaje sí que es un poco más. Pero realmente, mira, y ahí yo trabajé en un proyecto Europeana de daguerrotipos y salen bastantes placas. Pero sí que falta ese storytelling. Han hecho exposiciones virtuales, han trabajado el tema de exposiciones virtuales, pero realmente se utilizan a nivel didáctico. Yo lo he utilizado a nivel didáctico en secundaria, con mis alumnos de secundaria, vamos a hacer una exposición virtual sobre la mujer, y nos ponemos todos ahí, y eso es brutal. Para eso Europeana sirve muchísimo, para investigadoras e investigadores también, pero para el público en general disfrute, sinceramente, no. Y yo he tenido reuniones con ellos, con una historia que nos pedían ayuda en Europeana para ver cómo. Es que realmente les pasa eso, no saben qué hacer con todo. Han sacado proyectos y proyectos para ver qué hacer con esos datos digitalizados, no lo saben. Ahora, vámonos al Rijksmuseum. Parece que me paguen, ¿no? Pero no, tienen cosas buenas y malas, o sea, no tan buenas en cuanto a lo digital, pero sí que tiene una cosa muy buena, y es su página web. Vale, entramos a la web de este museo, Rijksmuseum, y ¿qué me sale lo primero? Visita al Rijksmuseum, Stories. Lo han plantado aquí. Se han llevado un premio en Museums on the Web, precisamente por esta web, por este apartado de Stories. Son los primeros que lo han lanzado. Es la web que acaban de remodelar hace 3 meses, o sea que estamos de lo más nuevo. ¿Por qué ha tardado tanto en llegar esto? Y realmente va a llegar a más sitios. Vamos a ver qué es esto de las Stories. Si yo realmente vengo aquí y empiezo a ver, y veo, ¿qué veo? Lo primero, pues imágenes a lo grande, a todo lo grande de la pantalla. Ya me están insinuando. Y cuando me meto aquí en Stories, que de hecho el otro día me aparecía directamente en la home, me van apareciendo, ¿veis? Han sacado como capítulos que van sacando semanalmente o mensualmente sobre temáticas de obras, y entonces yo puedo también empezar a encontrarme esas historias. Me ha metido en el Stories, un segundito. Ahora, puedo ir buscarlas, pero antes de ponerme a buscar y buscar, ellos me ofrecen. Ese es el cambio de perspectiva que quiero proponeros. Ya me están ofreciendo, ya me están diciendo, explora esto. Vale, mira, veis aquí un nuevo episodio. ¿Un episodio de qué? Vamos a clicar y nos lo van contando. Tiene audios, tiene imágenes, van todo explicándolo, y sobre todo podemos muchas veces interactuar, nos van sacando información, ¿veis? Con estos más. Es así de sencillo, es que no es tan complicado. Hombre, programar una web para que haga esto igual es una inversión, sí que es una inversión, pero el cambio de chip no es tan caro. El cambio de chip de decir, vamos a contar nosotros, vamos a contar una historia, vamos a narrar, y nosotros somos los storytellers y tenemos que ir contando estas historias para que realmente llegue a la gente y vayan encontrando toda esta información. Realmente ellos ya han pasado la fase de digitalización y ahora ya están con todo esto del storytelling. Vale.
Otros proyectos que tenemos que son interesantes, ¿este lo conocéis? El Repensar el Guernica. ¿Qué es lo interesante de este proyecto? Que lo bonito que es que nos saca los datos como algo estético. O sea, realmente que ese fondo de información relacionado con la obra de Guernica está visualmente estetizado en esta línea del tiempo que a la vez me va sacando información. Es un proyecto del... ¿de qué año es? ¿Del 2016 o por ahí creo que es? Entonces, bueno, que ya lleva un tiempo, ¿no? Pero reconocer ese valor que aquí sí que se hizo, no solo de convertir en estética, porque si entráis en la web es muy visual. Tú entras y te sale también la imagen, predomina lo visual en este proyecto. Vas pasando, vas haciendo scroll y vas pasando de unas pantallas a otras que te va explicando la obra de Guernica, incluso con algunos vídeos, entrevistas, etcétera, etcétera, ¿no? que lo puedes encontrar. O, por ejemplo, también, otro caso que quería contaros, el proyecto ese con Canvas, mezclado con el Museo del Prado. No sé si Yolanda está aquí, Yolanda Cardito, no, vendrá mañana. Sí que está ahí, está ya arriba, sí que antes comentaba. No sé si esto lo lleváis vosotros también o es puramente del área de comunicación. Ok, porque sí que han trabajado con Secon Canvas, que es una empresa española, MadPixel, que ha colaborado con ellos, y lo interesante de este proyecto es que sí que han cobrado una entrada, o sea, una entrada, un valor simbólico, que son 2,5 € para poder hacer estas visitas virtuales. Y he hecho un poco de trampa y os he grabado un pequeño vídeo de esta visita virtual para que lo podáis ver. Entonces, no sé si ahora me echaréis la bronca a los del Prado y dirán, no lo puedes enseñar, pero vale. Os enseño un trocito del vídeo de cómo es. Lo que me interesa que veamos aquí es esa narrativa, ese storytelling, para mí que estoy detrás de la pantalla, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo entro a esta visita virtual? Espera, que tengo que salir de la vista esta de moderado. Ahora. No, tenía que darle... Voy. Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a iniciar la visita. Se ha realizado con recibirás un correo con la convis y el enlace de acceso. Dispones hasta las 23 del día siguiente del primer acceso para disfrutar de la visita, ¿vale? Entonces vamos a iniciarlo. A ver. Tour de bienvenida. Hola, bienvenidos a Pasiones Mitológicas. Soy Alejandro Vergara, comisario de la exposición, junto con Miguel Palomir, el director del museo. Vamos a recorrer 4 salas y ver 29 obras de arte, de ellas 27 son realizadas por pintores muy principales del siglo XVI y XVII que figuran en el título de la exposición: Tiziano, Veronés, Alori, Rubens, Rivera, Poussin, Velázquez, Van Dyck. Son cuadros expresiones del amor. Van contándolo. Venus y Cupido, 2 formas de entender el amor, protagonizan esta obra basada en un dibujo. Aquí era yo ya moviéndome a mi rollo. De Miguel Ángel. ¿Qué pasa? Que cuando tú te metes a tu rollo, pues igual... voy a bajar el volumen. Igual de repente pues no funciona igual de bien, ¿no? La navegación se convierte más torpe, de repente enfoco al techo, de repente no sé cómo andar, no sé cómo avanzar en el espacio virtual, me puedo perder. Pero sí que puedes hacer zoom a las obras y bueno, es bastante cómodo el manejo dentro de ese espacio virtual en el que yo me puedo navegar, puedo encontrar información y a la vez aquí estaba escuchando. Aquí otras partes. Podría ir escuchando la descripción de la obra. Audio. ¿Veis? Entonces, realmente este tipo de experiencias, o sea, por ejemplo, los de Secon Canvas también han trabajado en hacer visitas virtuales y que tú puedas conectarte a la inauguración en tiempo real y que puedas hacerle preguntas a través de la pantalla al comisario o a quien esté ahí o que hacen visitas guiadas con una persona que es real, que no es una máquina, que te está explicando el museo virtual y tú desde tu casa lo vas siguiendo con una persona real, ¿no? Que te lo va explicando ahí. Entonces,
esa capacidad híbrida, pero sobre todo esa capacidad de acompañar al visitante en su visita, de que desde el momento que digan, no, pues es que yo no quiero manejarme libremente, es que me gusta la visita guiada. Las visitas, las audioguías en los museos, no sé si esto lo sabéis, las usa muy poca gente. Cuando un museo tiene una audioguía, si es gratuita, sí que a veces lo hacen como automáticamente y sí que se utiliza mucho más, pero si se tienen que pagar, es un 10% de los usuarios los que suelen utilizarlo, a veces 20%, pero no llega a ser más. Pero sí que nos gusta que nos cuenten historias, porque cuando se da gratuita, todo el mundo lo coge y sí que escuchan. Entonces, nos gusta que nos cuenten cuentos, nos gusta que nos cuenten historias y realmente los museos tienen esa capacidad. No sé si conocéis la Wellcome Collection de Londres, es un museo de ciencias centrado en la medicina, objetos de medicina, etcétera. Ellos son un referente en cuanto a lo digital porque han sacado, por ejemplo, videojuegos que yo les enseño a mis alumnos que están muy bien. Tenían uno que se llamaba Axon, que era de una neurona que iba por ahí dando vueltas, juegos sencillitos pero que funcionan muy bien. Y ahora han sacado recientemente el tema de Stories, o sea que no solo es el Rijksmuseum, sino que hay otros museos que están trabajando este tema de las historias tal cual. Pero es que ellos no lo están trabajando solo a nivel de marketing, digamos, como podría ser el RIG, sino que ellos trabajan las historias de raíz. Y en ese sentido sí que quisiera hacer un poco de análisis, porque ¿qué es lo que hacen? Ellos generan historias que cuentan como centro científico, ¿no? Si tú quieres saber algo sobre el litio o la capacidad del litio, pues que si haces una búsqueda en Internet, que encuentres a la Wellcome Collection, porque tenemos un podcast, porque tenemos un vídeo, porque tenemos lo que sea que está contando eso. Entonces ellos trabajan las narrativas que meten de sus historias, para ello contratan diferentes registros para que hablen dentro de esas narrativas, aparte de los comisarios, porque por ejemplo en la visita del Prado nos habla el comisario y el director del museo. ¿Por qué no nos habla un niño? ¿Por qué no de repente me plantan ahí un avatar de un hada que me vaya contando todo lo que va pasando? Es que realmente podemos mezclar todos esos registros para hacer una visita mucho más amigable y tener una experiencia más plena. Con ellos sí que lo hacen en la Wellcome Collection. Y trabajan sobre todo esto a nivel de redes sociales, lo vinculan mucho a la comunicación en redes y, por ejemplo, hacen dentro de esas historias, hacen estos hilos, por ejemplo, en Twitter, con respecto a un objeto, una colección, alguna enfermedad, algo con lo que crean que tiene gancho para la sociedad, para quien les escucha, pero realmente les invitan a participar. Hacen, de repente, cuéntanos, dinos, explora, vamos a ver cómo cuentan las historias hasta la mitad y los dejan a mitad contar para que tú lo completes, o sea, motivan mucho que ese storytelling sea en común y que sea por parte de la institución, por parte de los visitantes. A veces invitan a gente para que haga storytellers con ellos. A ver, narrativas no tiene ese enganche de storyteller. Me gusta mucho la palabra en inglés porque es cuéntame una historia, ¿no? Realmente ese contar. Y invitan a gente, pues igual a un psicólogo, pues igual a un artista de teatro, o igual a quien sea, para que les cuente algo sobre esa temática. Trabajan mucho esas colaboraciones y funciona realmente bien. Son un museo que actualmente son un referente. Y aquí llego ya acercándome a las conclusiones. Realmente los museos deben ser productoras audiovisuales, nos deberemos, bibliotecas también, ¿por qué no?, convertir en storytellers, en narradores y narradoras y empezar a contar historias y con cámaras, hacernos con un equipo, porque esto ya está pasando. Javier de los Terreros en el Prado usaba su propio móvil y ahora ya tiene el móvil del museo. Entonces, si en el Prado está pasando esto, en los museos pequeñitos y medianos, que son Remed, pues también. Igual vamos usando nuestros móviles, pero luego ya tendremos el propio móvil del museo, igual nos compramos un micrófono que se escucha un poquito mejor, igual ya empezamos, la propia red social nos facilita hacer esa edición de vídeos, ya existe Canva, existe Clipchamp, para hacer vídeos cortitos sin tener que ser un perfecto profesional en Adobe, sino que todo esto se va democratizando a marchas forzadas, ¿no? Ya no hace falta ser un diseñador para hacer un cartel, ya no hace falta ser un experto para hacer un diseño. Entonces,
entre todos podemos hacer todo, pero sobre todo podremos empezar a convertirnos en este mini productoras audiovisuales. Yo os animo a ello. Realmente, si necesitas algo, escribirnos a Remed, somos de comunicación audiovisual, os vamos a ayudar, o al hub de museología que tenemos. Pero, ¿por qué no? A mí me encanta esta idea del museo como productor. Y recientemente, no sé si lo conocéis, el Centro de Cultura Contemporánea de Valencia, el Centre del Carme, ha lanzado también sus stories, que han inaugurado el domingo pasado, que es una pequeña serie de ficción realizada desde el museo sobre el museo, sobre el centro de arte que hay en Valencia. Y lo están lanzando. Es un museo ya no tan grande, más pequeño, bueno, mediano. Bueno, sí, tiene bastantes visitas, que se ha centrado sobre todo en las audiencias. Lo que ha habido el cambio brutal de este centro es que de repente ha dicho, en vez de gastar, lo tuvimos al director en Remed el otro día en el Congreso CIMED hablando, nos dijo, en vez de gastar 10.000 euros que tenían para educación y trabajo en sala, ahora están gastando 1,5 millones, 2 millones. O sea, han subido el presupuesto y eso ha conllevado que tienen más visitas y otro tipo de visitas. Bueno, ¿cómo podemos crear narrativas en Internet? Vamos a empezar conectar, buscar punto de conexión con los públicos. ¿Qué es lo que hace la Welcome Connection? Pues igual te ponen una imagen que saben que la gente se va a reír o que saben que va a conectar con el público, que saben que tú busques dentro de tu colección la imagen que tenga más marketing en ese sentido y a partir de ahí te lo llevas a tu terreno y vas enganchando con ese storytelling. Incitar, lo mismo, hacer bromas y luego adaptar las historias a los formatos, adaptar cómo empezar a contar ese guión de narrativa. No tiene que salir solo del departamento de comunicación del museo, de los que llevan redes sociales, porque ellos saben de redes sociales y ya está. Vosotros sabéis sobre la colección, sabéis investigar eso, colaborar entre todos, generar esa narrativa entre todos. Vamos a hacer un guión, vamos a contar esto, ¿por qué no? Mira, esta obra, fíjate, claro, obviamente tenemos Twitter y tenemos que sacar publicaciones. El Día de la Mujer, el Día del no sé qué, el Día de los museos, claro, y el Día de la felicidad y el Día de lo que sea, pues vamos a sacar una publicación y buscamos dentro de nuestros fondos algo que nos sirva para esto. Pero ¿por qué no lo podemos generar para generar historias también? No solo por el día de, sino vamos a hablar sobre esto, vamos a sacar esta temática. Simplificar, menos es más. O sea, intentar hacer pequeños proyectos que os sirvan para coger experiencia para luego hacer otros proyectos y así es como funciona en los museos pequeñitos de Remed. Utilizar distintas voces, distintos registros, esto puede ser súper enriquecedor. Juntar la voz de una experta, no tiene que ser un hombre siempre el que hable, porque muchas veces, ¿veis? Siempre son voces de hombres graves, pero no, buscar a una experta que os cuente una niña, un niño, una persona más mayor que nos expliquen un poco su perspectiva sobre ello. Dejar que cobren vida, trabajar en Wikipedia, en Wikimedia, meter vuestros datos ahí, en todos esos repositorios, servirá para que luego cobren su propia vida. En las redes sociales ya pasa. Los museos muchas veces, lo decía Albert esta mañana, a veces sí que se quiere contar, pero hay cierta limitación, ¿no? Se cuenta siempre desde la institución, desde lo que se está. No se llega a escuchar del todo a quien se quiere. O sea, porque si se abriera del todo, dejaría de ser un museo. Pues ese es el miedo que tienen algunos, pero realmente eso ya es imparable, eso ya está ahí. La gente tiene ganas de participar, la gente tiene ganas de opinar, de poner likes, de decir, de quejarse, de hacer comentarios y sobre todo eso, colaborar con otras instituciones. Trabajar los guiones y las estrategias, mejorar la formación del personal, esforzaros en eso. Hay cursos gratuitos de todo. En Remed lo hacemos también gratuito, tenéis vídeos ahí, un repositorio de todo. Y empezar poquito a poco, pero notaréis los cambios. Y sobre todo, definir la estrategia digital, la estrategia como un todo. Eso no es cosa vuestra, es de la dirección, sobre todo, la dirección de los museos, de las instituciones, quien debe definir esa estrategia, pero pedírselo, pedirles que haya una estrategia digital, sea es un museo grande o pequeño. Eso tiene que estar, porque si no damos palos al agua, ¿no? No sabemos si realmente, y luego hay que valorar todo lo que hagamos.
Y luego colaborar dentro y fuera del museo. Esto es importantísimo. Colaborar entre los departamentos y del museo con otras instituciones. Que soy un museo pequeño, no tengo recursos, vale, pero tengo ganas de hacer cosas y entonces puedo colaborar con una empresa que quizá no es Sony, pero igual es una startup que está trabajando y tiene ganas de hacer videojuegos, o puedo colaborar con la universidad, que tiene gente que está haciendo másters o que están haciendo proyectos, y puede un alumno que está haciendo un TFM hacer un videojuego para mi museo. Y esto está pasando, y hay si entráis en Remed lo veréis, un montón de experiencias que se están llevando así por colaboraciones que van surgiendo, y vosotras y vosotros lo sabréis, ¿no? Lo habréis hecho ya, habréis colaborado y ha habido colaboraciones de estas que os han funcionado. Pues no tengáis miedo de hacer colaboraciones tecnológicas. Y agilidad frente a la tecnología. No podemos trabajar con los mismos plazos, con lo digital. No podemos decir voy a hacer, igual que se trabaja una publicación de un catálogo, una publicación para una red social, eso lo sabéis, ¿verdad? Pues lo mismo con los proyectos digitales. Igual lo hago y yo no puedo estar 2 años haciendo una aplicación para una audioguía que dentro de 2 años, cuando acabe, ya habrá cambiado todo y ya no se hará así. Pues igual lo hago con una tecnología que ya está medio implantada, con una empresa o con lo que sea, y lo lanzo así porque puedo ir más rápida, porque realmente si no me voy a quedar parada. Y bueno, esto era todo. Muchas gracias. Me pasa un poquito. Muchísimas gracias, Ana, muy interesante. Preguntas. Tenemos hasta ahí 1:15, luego es la visita guiada y podemos aprovechar este tiempo bien para preguntar algo de las aportaciones que nos ha hecho aquí Ana. Sí, una pregunta. Hola. Buenas. Gracias, Ana. Me ha encantado la presentación. Gracias. Yo soy Iria del Marco, del Museo de Arte Contemporánea de Vigo, y quería solo un par de apuntes así a alguna cosa que comentaste. Decir que fue muy emocionante durante la pandemia ver cómo nos volcamos todos con lo digital. Y en nuestro caso se quedó una cosa en el tiempo, y creo que es algo que no hemos tenido mucho en cuenta hasta ese momento, que es el tema de la accesibilidad también, ¿no? De gente que por discapacidades no puede acceder al museo, o incluso por lugares remotos que no tienen esa opción. A mí en ese momento me pareció como que todo se hacía más grande, ¿no? Es como que podíamos visitar un museo que estaba en otro lugar, o colecciones que estaban en otras partes. No sé, es como que todo se magnificó mucho más. Y a pesar de que hay cosas que han sido malísimas, ¿no?, de esta época, hay otras que son una oportunidad, y esa creo que es una de las importantes a resaltar. Después, sobre el tema de las plantillas, de plantillas limitadas en lo digital, yo también pondría plantillas limitadas. Y es importante también remarcarlo, porque lo digital también exige mucho trabajo y, sobre todo lo que dices tú, mucha rapidez, ¿no?, para estar ahí, y no siempre se puede, por tema de personal y demás. Habría que dar una vuelta a eso y reflexionar de la importancia que tiene. Y, vale, por 2 puntos más, y ya está, ya paso palabra, perdón. Creo que también es muy importante tener en cuenta la calidad de esos contenidos. Creo que en el momento del boom de la pandemia se subieron muchas cosas también que no estaban bien grabadas, no se escuchaba bien, ¿no? Faltaba incluso mucho conocimiento por parte de la gente de cómo, pues, el zoom, por ejemplo, ¿no?, que al principio no sabíamos la cámara así, no sabíamos ni cómo colocarnos, ¿no?, mucha gente. Pues eso es verdad que hemos ido mejorando todas y todos, pero creo que no puede ser a cualquier precio. No podemos sacar contenidos digitales a cualquier precio, porque al final lo que también se está haciendo es que hay gente que accede, se desilusiona porque no están bien grabados, no se escucha bien o lo que sea, y perdemos público. Y eso
no solo es grabar, subir y ya está, sino que hay que tener mucho en cuenta esa calidad y esos pequeños detalles. Y después ya, y por último, quiero remarcar el tema de la emoción. Tú hablas de contar historias y al final realmente es lo más importante, ¿no? Es comunicar y contar historias. Y ahí sí que hay una brecha grande, la brecha digital de las propias instituciones, y hay como un peso muy grande incluso en el número, ¿no? Hay una exigencia del número de asistentes a los museos, pero no se tiene en cuenta todo el trabajo virtual. Por ejemplo, a mí supongo que os pasará a todas, ¿no? Que hay muchas consultas en digital, que hay que responder, pero después el número de visitantes, sobre todo en la pandemia, bajó. Y te dicen, hay pocos visitantes. Y dices, ya, pero yo estoy trabajando muchísimo en digital. Y eso está cambiando. Está cambiando y todavía hay esa perspectiva de que lo importante sigue siendo presencial. Yo creo que lo importante es la emoción, es comunicar y que estamos en el camino y bueno, nada más. Gracias. Gracias a ti. La verdad es que sí, todas las aportaciones son temas que salen de ahí, otras charlas, ¿no? Otros debates. Un poco respecto a lo que comentabas de la improvisación, sí que decir que es verdad que con la pandemia se ha improvisado mucho y hay cosas que se han venido para quedar y otras que no se pueden mantener en el tiempo, por ejemplo, porque suponen un esfuerzo añadido y no se puede seguir. Pero realmente hay cosas que no podemos... Lo que yo decía de los tempos también es importante. Tú no puedes trabajar una producción exquisita para algo porque entonces ya se te ha caducado. Entonces hay que coger un equilibrio entre no improvisación total, pero tampoco perfeccionamiento hasta los límites, ¿no? Entonces sí que hay que coger... No podemos seguir improvisando porque es verdad que si también sirvió para algo la pandemia es para parar y pensar, para darnos tiempo un poco a respirar y decir, a ver... que priorizo, mi familia, mi salud y bueno, quizá otro tipo de cosas, pero también en cuanto a mi profesión, ¿no? Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo vamos a atajar y si ahora nuestra audiencia era escolar, pues cómo vamos a ofertar la oferta escolar, tal. En ese sentido... ya no podemos improvisar, ya sí que hay que hacer un trabajo más meditado y decir, vale, es que igual no hace falta ir a todas las redes sociales, es que igual mi museo, si somos 3 personas, 3 contadas, y tenemos que abrir la puerta, encender las luces, hacer el catálogo, hacer un montón de cosas, preparar la exposición, no puedo llevar 3 o 4 redes sociales, pues igual me centro en 2, o igual tengo 4 pero la estrategia la hago solo en una. Hay muchas formas de eso trabajarlo. Entonces, eso es lo que yo decía al final de la estrategia digital, que realmente ahorra muchos disgustos, porque, por ejemplo, con el tema de redes sociales se le han casquetado siempre al que lleva un poco más esas redes en los museos, porque llegó de repente para quedarse. Y hasta la pandemia muchos museos solo tenían Facebook y con suerte, y ahora de repente ya tenían que tener Twitter, LinkedIn, Instagram y todas las demás. Y en ese sentido también se ha improvisado mucho y ahora pues ya no, ya tenemos que tener a un community manager o alguien que tenga un poco más una formación. Entonces todo eso sí que está empezando a cambiar. Y el tema de las audiencias online ya lo pide, o sea, es que realmente lo tienen que contar igual y el éxito, y no solo las audiencias, sino lo que decimos, muchas veces tampoco me da... Si me vienen autobuses y autobuses de turistas, pero vienen, están 10 minutos y se van, ¿no será mejor que hagamos visitas de calidad con gente que realmente disfruta de esa experiencia? Pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Quizá los políticos no, pero nosotros sí, nosotras sí. ¿Alguien más? Sí. No sé si alguna otra pregunta, reflexión. Sí. Sí, un momento, Limpia, ahora te traen. Me ha gustado mucho y para mí también es un descubrimiento, porque yo he trabajado en los archivos y en los museos tenéis pruebas con la estrategia digital, pues en los archivos es mucho más complicado a lo mejor llegar a una audiencia y tal. Para mí es un descubrimiento y ver una ventana abierta de oportunidad, porque yo siempre he echado en todos nuestros portales de archivos, algo lo he comentado, pero normalmente nuestro acceso es poco amable para los que no son
especialistas, o sea, tienes que ser prácticamente especialista para poder manejarte en ese volumen documental de elementos digitalizados. Y también plantearlos como pueden ser los documentos de archivo, también tienen que tener un disfrute. Quizás hay que ser más imaginativo porque tienen menos componente visual y tal, pero es una estrategia. Debemos asumir que el patrimonio tiene que ser para disfrute. También el patrimonio documental, que a veces es más árido, pero si nosotros como profesionales, los formatos que tenemos de salida a veces son muy complejos para que se manejen, pues esta oportunidad de ofrecerlos solo para disfrute y para divertirte, pues yo en nuestro entorno no lo tenemos muy asumido. ¿No? Además también yo creo que incluso parece poco serio y poco profesional, ¿no? Hay muchos prejuicios ahí, sí, ¿no? Sí que, bueno, desde las instituciones hay ese prejuicio. A mí me ha encantado y felicidades. Gracias. Es que realmente si existen es por ese afán público, porque es que si no, ¿para qué de comunicar? Y ahí es importantísimo que si son instituciones abiertas al público, pues que para eso sirvan, ¿no? Y si hacemos esa inversión económica y también cultural, o sea, que esa cultura está ahí metida, ¿por qué no darla a conocer realmente? Por ejemplo, hablábamos de cómo el potencial a veces de estar en Internet, que al final es Internet, ¿no? Lo que es esa ventana. Y hay colecciones que igual esos fondos digitalizados no sabes qué vida pueden coger. El año pasado teníamos a Meret Sanderhoff, que nos habló en el Congreso sobre su museo, cómo realmente una de las obras que tenían, sin comerlo ni beberlo, salió en una de las series de Netflix. Y entonces aprovecharon y ellos empezaron a hacer storytelling a partir de esa obra porque habían salido en esa serie que le daban importancia dentro de la serie. Pero la serie lo cogieron porque necesitaban un cuadro para decorar y como estaba en Creative Commons libre y estaba colocado en la web, pues lo aprovecharon y lo pusieron. Y entonces tú puedes dar larga vida a esos objetos digitales que pueden coger una identidad porque se los pueden imprimir, ponerse en su casa o hacer un montón de cosas que nunca hubiéramos pensado, ¿no? Y eso es lo interesante también de los proyectos wiki, de toda esa digitalización expandida, ¿no? Que realmente esa democratización de la cultura existe. Si algo me interesa de los museos es esto, es decir, no hay cosa que me dé más rabia, y creo que hice al final la tesis de museos por eso, que es una sala de museos vacía, ¿no? El entrar y ver. Y realmente yo con mis amigos, que son culturetas, porque todos tienen una carrera y han estudiado, y les dices, ¿cuándo ha sido la última vez que has ido al museo? Y dicen, cuando fui con el colegio, con el instituto, muchas veces es así de triste, ¿no? No tenemos esa cultura de ir y visitar, pero realmente el potencial está. Entonces, es un trabajo mucho más a largo plazo, de didáctica, de muchas otras cosas, pero si al final está ahí, pues llegará a quien tenga que llegar. Sí, realmente interesante y como decíais, muchas veces son los prejuicios, porque también como se ha hablado a la mañana de abrir los datos, reutilización de esa información y quizás desde los museos se piensa que entonces se pierde el control de esa información en lugar de enriquecer con más puntos de vista, nuevas perspectivas y es un poco el equilibrio o que deja de tener calidad porque no hay detrás unos científicos o unos especialistas en la materia, pero podemos tener otro punto de vista que también nos ayude a reconfigurar o... Claro, precisamente eso, los expertos que escriban los textos de los catálogos me parece muy bien, pero que también hagamos otro tipo de narrativas para otro tipo de audiencias y que eso llegue. Y cuesta mucho y sobre todo en el mundo de la cultura, ¿no? Porque otros campos como por ejemplo la publicidad o otros sectores sí que lo han asumido más. Y antes hablábamos, por ejemplo, las bibliotecas en algún sentido se han democratizado más que los museos, en el sentido de apertura al público, de uso de sus instalaciones, de muchas cosas, pero los museos siguen viéndose como algo súper estanco y si algo tiene gracia de esa humanización de la institución es esta, de descubrir que hay personas que están ahí detrás y que esos discursos pueden... O sea, que tú como una persona también te puedes equivocar y no tiene por qué ser la institución la que se equivoca. Si tú
lanzas ese mensaje o que cobran vida esas imágenes o esos textos, no hay por qué tener ese rigor. El rigor de la institución lo va a tener igual. Si es que la Galería Uffizi no ha dejado de tener rigor por hacer TikToks de broma. Y aprovecho para preguntarte a ti alguna, porque en este ámbito, por ejemplo, nosotros, sobre todo cuando hacíamos algunas exposiciones bibliográficas, que entonces nos dedicábamos más a documentar, una en concreto sobre ilustración, vimos que había muchísima información sobre experiencias pedagógicas en este sentido de cuentacuentos, contar historias, o también alrededor de exposiciones, de colección, pero no he visto tantas de bibliotecas, archivos. No sé si conoces alguna, porque normalmente además nos dicen, sí, tenéis unos catálogos muy potentes, pero es verdad, son bases de datos y yo creo que son necesarios, pero luego esa información trasladarla o visibilizarla de una manera que pueda ser quizá más atractiva o... No lo sé. Más asumible. Yo lo he visto sobre todo en las aplicaciones que han sacado muchos museos de la aplicación audioguía, digamos, ahí sí que hay mucho storytelling, sí que se ha hecho mucho más narrativa de estas historias. En bibliotecas, ahí me pillas más, yo soy más de museos en general, pero sí que se ha hecho también, soy consciente. No, y a todos, traslado por si conocéis algún ejemplo. Sí que se ha hecho porque, por ejemplo, el tema de lecturas compartidas o historias así, sí que llegan a esa democratización. Otra cosa es con los medios tecnológicos y digitales, pero que también realmente a partir de ahí el buscar sinergias para generar esas narrativas, yo creo que eso sí que es interesante, ¿no? Porque quizá, por ejemplo, yo como productora audiovisual, yo sé usar cámaras, sé usar micros, editar vídeos, lo que sea, pero no sé escribir. Pues igual me busco un aliado que me escriba un guión y entre eso y el comisario de la exposición, que es el que sabe, o el conservador, que sabe de la obra, pues hacemos un equipo, ¿no? Eso es lo interesante. Vi unos vídeos sobre filósofas. Claro que a veces los temas eran, digamos, la filosofía pues le pasa un poco como, a lo mejor como a nosotros, que tiene una distancia con el público en general. Entonces editaron unos vídeos que a mí, en este caso fue en Galicia, y dedicaron a las filósofas. Y es como hacerlo más asequibles, unos vídeos de unos 5 o 6 minutos, y eran unas conversaciones, por ejemplo, eran unas conversaciones que era entre dos mujeres, una era la guardia de seguridad y otra era la señora de la limpieza de la institución, ¿no? Entonces, como a todas aquellas conversaciones, que además tenían su gracia, estaban guionizados, tenían su gracia, eran actrices, claro, yo me quedé fascinada porque dices, bueno, digo, también pregunté, seguro que hay gente que no le ha gustado nada, que le parece todo una frivolidad, seguramente, ¿no? Porque la filosofía también es un tema muy serio, pero me parece una cuestión, y fueron unos vídeos que colgaron en las redes, me pareció una idea estupenda, ¿no? Cómo puedes acercar cuestiones que a priori son áridas o difíciles a un público más generalizado, ¿no? Y bueno, si se puede hacer con la filosofía, pues seguramente se puede hacer con cualquier cosa, ¿no? Como autores, además, autoras complejas, o sea, ¿no? Me parece una idea magnífica. Sí. Y algunas cosas hay, bueno, seguro que tenemos. Sí, de hecho, hoy en día en el mundo de la ciencia están saliendo programas que son divulgativos que ayudan estupendos. Bueno, es simplemente una experiencia que tuvimos en la biblioteca de Irún, donde trabajaba yo antes, y se lanzó un videojuego para los chavales, enfocado a los chavales, en el cual la protagonista era Menchu Gal, que es una artista local, que iba en bicicleta por todo Irún, enseñando los sitios más importantes de la ciudad, ¿no? Y bueno, esto se difundió pues por WhatsApp, porque se quería llegar a un público, pues el sector al que se quería llegar eran los chavales de secundaria y tal, y bueno,
pues es una iniciativa, no os puedo decir si fue fantástica o no, que se hizo, se hizo. Pero muy interesante, que es así. Bueno, pues era un poco mezclar un poquito, ¿no? Pues y humanizar un poco los artistas, ¿no? Que vaya el artista en bicicleta como van ellos y bueno, acercar un poco también la cultura pues de otra manera. Muy interesante, pues venir a Remed a contarlo. Y así lo sabemos. WhatsApp es una red social también y funciona muy bien a nivel de cercanía, y Telegram incluso mejor porque no necesitas ver el teléfono, sino que te puedes comunicar en grupos y hacerlo más social, ¿no? Más personal. Soy yo otra vez. Sí. Qué bien. No, yo quería apuntar también que, si no lo conocéis, yo me quedé enamorada del proyecto de laboratorios ciudadanos para bibliotecas y de Media Lab en general, que ya no existe. Pero durante la pandemia hubo un laboratorio ciudadanos para bibliotecas, creo que se repitió ahora hace poco, y lo que ha salido ahí ha sido increíble. O sea, en general, además creo que está todo colgado, y el enfoque del propio proyecto y demás. Y nada, quería solo dejar ese apunte, y que también en Galicia tuvo mucho éxito en la pandemia. Desde el Consello Galego de Cultura hicieron como cogían objetos tradicionales que habían en los fondos de los museos y iban contando como pequeñas historias, y tuvo un boom absoluto, porque lo iban como enlazando con la propia vida, ¿no? Y la gente participaba pues, de los recuerdos que tenían de ese tipo de esos objetos. Y bueno, ya está. Es un poco el apelar al engagement, ¿no? Al enganchar con, quizá ir ya pensando en qué puede tener relación con la sociedad contemporánea. El proyecto de Meret Sanderhoff que explicaba era eso: en su museo están constantemente viendo qué significados pueden tener sus obras para la sociedad en la actualidad, ¿no? Y ver esta obra que quizá habla sobre las relaciones, o esta que quizá habla sobre no sé qué, vamos a darle un giro y vamos a relacionarlo con algo contemporáneo. Gracias. Nada, sin más. También deciros que creo que la capacidad que tenemos de colaborar las bibliotecas es muy interesante, porque un pequeño proyecto, pero llevamos, ya no sé si son casi 15 años en Book Crossing, que hemos conseguido colaborar muchísimas bibliotecas. Es una experiencia muy pequeñita, pero que seguimos en ella. Por eso, igual que empezamos con esa pequeña experiencia y que seguimos todos los años, que seguramente vamos a poder colaborar en muchos otros proyectos. Pueden ser muchas veces entre dos instituciones porque estemos trabajando en un mismo ámbito o más parecido, o incluso algo mucho más amplio. Cualquier cosa que, quiero decir, me parece que lo interesante, la posibilidad que tenemos de aquí de juntarnos, de un poco compartir nuestras experiencias, nuestras inquietudes o nuestras dudas, porque seguramente yo puedo tener una duda, pero cualquiera de vosotros habéis trabajado en ello y me la podéis solucionar, o entre todos coger ideas. Yo creo que eso es lo interesante, de que no solo ya en estas jornadas, sino que tenemos los correos y cualquier cosa. Exacto. Y no sé, si no hay ninguna sugerencia, pregunta, pues lo dejamos. Yo quería enseñaros, antes de irme, ¿puedes poner el portátil otra vez? Sí. Que se me había olvidado. Este es el metaverso que hicimos en el Congreso CIMED, no sé si vinisteis algunos, y entonces creamos un espacio virtual. Este es mi avatar, que me había hecho el disfraz, y veis, podemos navegar aquí. Realmente nosotros estamos investigando este tipo de experiencias ya, de cómo lo social dentro de los metaversos o de la realidad virtual pueden convertirse en algo. Y esto es un espacio expositivo que nos hemos inventado tal cual, no tiene ninguna correspondencia con la realidad, y como veis, espera que no me deja girar ahí. Teníamos aquí, al final se convirtió en una experiencia más de bailar, porque nos dedicamos a brindar y a hacer una especie de discoteca, pero bueno, ya vamos un poco más hacia esto. Nosotros ya lo que vamos mirando es 10 y 20 años adelante en vez de los 10 años hacia atrás. Creemos que esto tiene mucho potencial, y en el tema
no del metaverso de Meta, de Facebook, sino lo social dentro de lo digital y la capacidad de lo digital para emocionar. Ahí es donde realmente creemos que hay un futuro. Pues muchísimas gracias y a todos vosotras por vuestra participación.